Bienvenidos a la primera parte de la clase sobre técnicas de estudio. En esta clase vamos a trabajar justamente sobre qué son las técnicas de estudio, dar una pequeña aproximación y unos pequeños tips a tener en cuenta antes de sentarse a estudiar. ¿Qué son las técnicas de estudio? Para arrancar, son estrategias que tiene que tener todo estudiante al momento de ponerse a estudiar. Esto lo va a ayudar a comprender mejor los textos o videos, a trabajar, poder elaborar los resúmenes, armar cuadros sinópticos, subrayar ideas principales. Un montón de herramientas que lo van a ayudar a comprender mejor y a estudiar más rápido. Ahora bien, antes de seguir avanzando, voy a dar unas pequeñas recomendaciones antes de sentarse a estudiar. En primer lugar, tenemos que encontrar un lugar cómodo de la casa, con buena iluminación. Tratemos de dejarnos de las ventanas, que no haya televisión, que no haya radio en lo posible, ni nada que nos distraiga. Nuestra atención tiene que estar centrada justamente en lo que tenemos que leer. Ahora, para esto es necesario pautar horarios de estudio que no superen los 60 minutos. Eso es importante. Y realizar descansos de 10 a 15 minutos. Antes de sentarse a estudiar, es necesario estar descansado. Si no, su periodo de atención va a ser mínimo. Y ante la pregunta frecuente sobre si se puede estudiar con música de fondo. Hay gente que estudia con música. Y no hay ningún problema. El tema es que esa música no se transforme en una distracción. Mi recomendación, para empezar, es que si van a estudiar con música, que sea música instrumental. Sin ningún tipo de letra que los lleve a vagar, ni a vagar por la imaginación. Ahora, nosotros cuando nos presentamos ante un texto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Pretendemos aprender sobre un tema específico? ¿Aprendernos conceptos? ¿Pretendemos realizar una lectura por placer? ¿Practicar en voz alta? Porque de acuerdo a los objetivos que tenemos, son las técnicas que vamos a emplear. Vamos a arrancar con la primera técnica de estudio. Antes de leer el texto principal, uno puede comenzar con una lectura preliminar de los llamados paratextos. ¿Qué son los paratextos? Son justamente todos los elementos que van acompañando al tema principal y que a nosotros nos van a brindar información sobre el tema general del texto. Es decir, que si nosotros analizamos los paratextos, vamos a poder saber de qué trata sin haber leído el texto general. Paratextos son los títulos, los subtítulos, las fotografías, los epígrafes, los índices, las notas al pie, la bibliografía, los gráficos, los elementos tipográficos. Cuando hablamos de tipográficos nos estamos refiriendo a las tipografías. Cuando aparecen las palabras destacadas en negrita, ese es un ejemplo. O cuando están subrayadas. Vamos al primer ejemplo. Si nosotros prestamos atención únicamente a los paratextos, podemos generar una pequeña hipótesis de lectura sobre qué tratará el texto y a qué ámbito de estudio pertenecerá. El título dice los vertebrados. Subtítulo, clasificación de los vertebrados. Evidentemente, hasta el momento nos va a hablar sobre el concepto de los vertebrados y por otro lado nos va a dar una clasificación. De ahí ya sacamos esa información. Ahora, prestemos atención a las palabras destacadas. Vertebrados, esqueleto interno, huesos, médula espinal, reptiles, anfibios, aves, peces, mamíferos. ¿A qué ámbito de estudio pertenece este texto? A las ciencias naturales. Entonces, prestando atención a los paratextos, podemos llegar a deducir sobre cuál es el tema que trata el texto y a qué ámbito de estudio pertenece. Fundamental para tener en cuenta qué técnica de estudio voy a emplear a continuación.
Vamos a otro ejemplo de una página web. En este caso podemos rastrear un montón de información. Desde el medio al que pertenece, que dice El Financiero, a qué sección pertenece el artículo, cuál es el título, quién es el autor, en qué fecha se publicó, qué tipo de documento posee. Aparecen inclusive en lo que es en las páginas web los iconos de las redes sociales. Si quien escribió tiene Facebook, si tiene mail para poder contactarlo o darle una respuesta. Aparecen fotografías, pie de fotos y también aparece contenido adicional con publicidades. Esa información con respecto a las publicidades también nos va a dar una pista sobre cuál es el tipo de lector al que aspira dicho artículo. Acá tenemos otro ejemplo, la tapa de un diario. Se nos presenta en el título principal la volanta, la fotografía, el epígrafe, las pequeñas noticias adicionales, el empleo de los colores. Toda esa información a nosotros nos va a ayudar a comprender mejor el texto. También para textos son los índices de los libros. Fijémonos por acá. Capítulo 1, la leyenda. Nos dicen qué página está, página 11. Contenidos y recursos digitales, respuestas del libro, respuestas de la carpeta de actividades, fichas. Nos brinda toda una información general sobre qué trata cada uno de los capítulos. Esto es muy importante al momento de buscar información en un manual, por ejemplo. Ahora, vamos a centrarnos en los títulos. Es muy importante prestar atención a los títulos porque justamente el título va a identificar al texto o a la obra literaria. Nos va a informar sobre qué tema o contenido va a desarrollar. Y generalmente algunos títulos nos van a atraer la atención. Un ejemplo de esto son los textos de reseñas literarias, reseñas críticas. En el caso de los textos académicos y periodísticos, los títulos suelen tener una relación más directa con el contenido o el tema a tratar. Pero tengamos en cuenta que hay diferentes maneras de presentar los títulos. No siempre nos van a brindar la misma cantidad de información. Veamos los diferentes tipos de títulos. Vamos a tener los títulos informativos. En el caso de los títulos informativos, nos mencionan en forma muy resumida la información de todo el contenido del texto. Generalmente se utilizan en los textos de divulgación científica, como por ejemplo, empleo de tecnologías limpias contra la amenaza del efecto invernadero. En el caso de los títulos temáticos, enuncian el contenido de una forma más genérica. Más que nada nos aportan información sobre el tema a tratar. Este tipo de títulos los podemos encontrar en noticias, editoriales y artículos de opinión. Acá tenemos un ejemplo que dice debate sobre el cambio ambiental. En el caso de los expresivos, no persiguen íntegramente informar sobre el hecho. Solamente lo que pretenden es impactar a los lectores. Son muy frecuentes en la prensa deportiva. Por ejemplo, dolor por la derrota de un gran equipo. En el caso de los textos apelativos, suelen llamar mucho la atención sobre un hecho del que no se informa en realidad en profundidad, sino que lo que se intenta es reforzar o modificar la conducta del destinatario. Son muy propios de la prensa, mejor dicho, más sensacionalista. Un ejemplo es Al teatro por música nueva. Ahora bien, cuando un texto es muy extenso, suele fragmentarse en pequeñas unidades, que siempre van a estar precedidas por subtítulos.
De esta manera, a nosotros nos va a ayudar a poder localizar la información, cómo está distribuida y jerarquizada en el texto. La lectura atenta, tanto de los títulos como de los subtítulos, nos van a aportar pistas sobre la estructura del texto, es decir, cómo se organiza y se va a jerarquizar la información. Resumen de la clase de hoy. Quedamos en que, en primer lugar, tenemos que acondicionar el espacio en donde vamos a estudiar. Segundo, al momento de trabajar sobre un texto, tenemos que analizar los paratextos. Ese es el primer paso. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener una idea más general sobre el texto a leer. La próxima clase vamos a zambullirnos más en las estructuras de los textos informativos y los argumentativos. Porque justamente la próxima técnica para aprender es subrayar las ideas principales. ¿Qué es lo más importante? Cuando uno no conoce sobre un tema, importante es todo y termina subrayando todo. Pues no. Vamos a trabajar justamente para descifrar ese enigma de qué es lo más importante en un texto para poder subrayarlo. Ideas principales e ideas secundarias. Eso fue todo por hoy. Este fue un video tutorial para Recreo en Acción. Mi nombre es Emanuel González y recuerden que las consultas las pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima clase.